Nosotros que estamos tratando de compartir con ustedes un poco de realidad e información de lo que sucede día a día. No llegamos, tenemos un montón de recortes, el programa de hoy se nos va a hacer súper corto, pero que tiene que ver con lo que dijo Milei en el día de ayer en cadena nacional. Si es menester y si nuestro entrevistado no nos da el ok, pasamos a algún fragmento por lo menos, y analizamos después lo que dijo. Pero antes vamos a saludar a quien es economista, contador y además el secretario de Finanzas de la MUNI de Neuquén, nuestro querido Fernando Spolianqui, que está en línea. Fernando, ¿cómo estás? Aquí Lucas y Juan Pablo. Hola Lucas, Juan Pablo, buenas tardes para vos y la audiencia, muy bien. Buenas tardes. Bueno, gracias, bien por acá, gracias por atendernos. Vamos a hablar de este tema del que Milei, por lo menos ya en campaña, viene hablando, en aquel momento pestes, ¿no? Del Banco Central. Lo iba a volar. Que lo iba a volar, que no servía. Yo en ese momento lo que se me ocurría era pensar si puede vivir un Estado independiente y con las características que debe tener un Estado soberano sin una propia banca o un Estado central, un banco central. ¿Eso se puede hacer o no? Bueno, a ver, hagamos un recorrido. En principio no lo va a hacer. O sea, no es lo que anunció ayer, ojo. Pero simplemente, ¿te acordás que en su momento hablaba de eso, de que directamente había que cerrarlo? Exacto, sí. Bueno, por eso digo, hagamos un recorrido. Dale. De aquel Milei de la campaña electoral que decía que había que cerrar el Banco Nación y dolarizar la economía, al Milei de ahora, que se ha dado cuenta después de 2 años y medio de gobierno, un poquito más, de que el Banco Central cumple un rol, una función fundamental en cualquier país, que es la regulación de la política monetaria, es el banco de bancos, es decir, es la autoridad de todos los bancos comerciales que funcionan en nuestro país, y es por otra parte quien fija la tasa de interés de referencia de los bancos y quien intenta preservar el valor de la moneda de un país. Entonces, la importancia de un banco central, el nuestro o cualquiera del mundo, tiene un rol preponderante en la política económica de un país. Entonces, obviamente, se fue dando cuenta que cerrarlo era imposible. Claro. Dolarizar, que era la otra premisa muy fuerte desde el punto de vista monetario, también se dio cuenta que era imposible porque Argentina no tiene los dólares suficientes para dolarizar su economía y por otra parte no los emitimos. Es decir, ahí dependíamos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cierto. Así que, en ese contexto, obviamente se ve que recapacitó y dijo, bueno, vamos a hacer una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es lo que anunció anoche. La Carta Orgánica es el estatuto, digamos, ¿no? La constitución del Banco Central, cómo funciona. Y lo que plantea son algunos puntos. El primero tiene que ver con dejar de financiar el déficit del Tesoro Nacional. Ustedes saben que tenemos el Tesoro Nacional por un lado y el Banco Central por el otro. Sí. El Tesoro Nacional es el que recauda impuestos y ejecuta el gasto, es decir, ese famoso gasto público, que es la salud, la educación, la seguridad, la justicia, bueno, obviamente los organismos, las universidades, el INTE, el INTA, CONICET, todo lo que es el gasto público, la erogación del Estado, la hace el Tesoro Nacional y recauda impuestos mediante ARCA, antes AFIP, ¿no? Y el Banco Central es un organismo independiente, o debiera serlo. Lo que pasa es que lo que plantea Milei es que durante muchas décadas el Tesoro Nacional tenía déficit, es decir, gastaba más de lo que le ingresaba por impuestos, y el Banco Central emitía pesos para cubrir ese déficit, para cubrirle el bache, el agujero que hacía el Tesoro Nacional. Entonces dice, hay que modificar el estatuto del Banco Central para que esté prohibido directamente emitir pesos para financiar, sostener el déficit del Tesoro. Y si el Tesoro entra en déficit, hay que dictaminar lo que se llama el shutdown en inglés, o el grillete, ponerle un grillete al Estado y decir, señores, ustedes no pueden gastar más, porque no tienen más plata. ¿Está? Entonces, ahí es donde él dice, bueno, obviamente, las cuestiones esenciales, por ejemplo, no vamos a cerrar un hospital, no vamos a cerrar, no sé, la policía, pero sí no van a cobrar sueldo los funcionarios, no va a cobrar sueldo el presidente, los ministros y demás, si es que no hay más crédito presupuestario disponible, ¿no? Para evitar que el Banco Central financie
el déficit del Tesoro. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que le impide al Banco Central emitir letras, esas famosas LELIQ, LEVAX, se guardan todo un montón de letras que son deuda en definitiva, que el Banco Central las emitía para hacerse de los pesos o los dólares y financiar también el Tesoro. Entonces él dice, bueno, ya que no va a tener que financiar más el Tesoro, porque no va a poder, porque va a estar prohibido, tampoco le vamos a permitir endeudarse, ¿no? Claro, eso se lo vendía remunerados. Generalmente a ¿quiénes compraban esas LELIQs? Común. No, grandes empresas, los bancos, las aseguradoras. Era un gran negocio, fundamentalmente los bancos. Por eso los bancos no hacían de bancos, sino que financiaban al Estado a través de la compra de LELIQs y LEVAX a tasa de interés altísima. Entonces ganaban un fangote de dinero, ¿no es cierto? Mucho dinero. Y los accionistas pequeños también compraban letras y demás, también, menos cantidad. En general, en general todo el mundo, lo que pasa es que la mayoría lo compraban los bancos, porque era muy fácil para los bancos salir y competir para prestarle a la gente, para las empresas, las pymes, decían, no, le doy la plata al Banco Central que seguro me la devuelve. Entonces, bueno, era mucho más fácil el negocio del banco también, ¿no? Bueno, la tercera es las utilidades que genera el Banco Central. El Banco Central genera utilidades cuando, por ejemplo, hay una devaluación cambiaria. Ustedes saben que el Banco Central tiene reservas en dólares. Si el dólar aumenta, eso te genera una ganancia por tenencia, y eso antes pasaba al Tesoro también. Esa ganancia, esa utilidad, por la tenencia pasaba al Tesoro. Ahora Milei dice, no va a pasar más al Tesoro porque no quiero que financie más el Tesoro Nacional. Entonces que se conforme una reserva técnica, es decir, que quede dentro del capital propio del Banco Central. ¿Sí? Bien. Supongamos que el Banco Central tiene $1 y el dólar vale 1.000 pesos. Bueno, si hay una devaluación y ese dólar pasa a valer 1.500 pesos, esos 500 eran una ganancia. ¿Sí? Por el solo hecho de tener el dólar ahí reservado. Entonces, esos 500 formaban parte del Tesoro Nacional. Ahora no, van a quedar como una reserva técnica dentro del Banco Central, dentro de su propio patrimonio. Y la cuarta es la remoción del directorio, presidente y vicepresidente del banco y los funcionarios, el directorio. Eso ha hecho mucho ruido, perdón, Fer. Eso ha hecho mucho ruido ahora parece ser más dificultoso poder echar al presidente del banco, Exactamente. ¿No? Antes con 2/3 del Senado vos lo podías mover y ahora le agregan que sea 2/3 también de diputados. Claro, que es prácticamente más lo mismo que es para la misma dificultad para echar al presidente, es la misma que para el presidente de la nación, para el presidente del banco prácticamente, ¿no? Exactamente, para darle más institucionalidad y autonomía al Banco Central. Y la última de las modificaciones es la sanción punible en términos penales, es decir, si el directorio se mandara alguna macana e incumple con todo lo que dijimos recién, bueno, puede ser pasible de una sanción penal, ¿no? Es decir, directamente dice, bueno, que vayan presos, los que incumplen con esto, que vayan presos. Bien. Así que esa es un poco la reforma. ¿Y tu lectura de estas reformas? Si es bueno, es malo. ¿Qué sensación te dio? Eso les iba a decir. Tiene una serie de pro y de contra, como todo en la vida, ¿vieron? Sí. La parte favorable es que le da calidad institucional. Es decir, la mayoría de los países del mundo, efectivamente, sus bancos centrales o la Reserva Federal de los Estados Unidos tienen autonomía, independientemente de quién gobierne. En Estados Unidos, si pasan demócratas o republicanos, el presidente de la Reserva Federal se mantiene. Es un hombre que está hace 20 años y ahí sigue, y solamente defiende el valor del dólar, fija la tasa de interés de la Reserva Federal y defiende a ultranza el valor de la moneda, ¿no? Y entonces, claro, eso es bueno, le da autonomía. Ningún presidente le dice, dame plata o hace tal cosa. Eso no existe en los países más serios, digamos, por decirlo así, más desarrollados. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es bueno, le da calidad institucional. En lo negativo es que lo ata un poco de pies y manos, porque Argentina, por ejemplo, tiene muchos vaivenes en términos económicos. Entonces, supónganse, ¿se acuerdan del efecto tequila, el efecto caipirinha? Sí. Cuando le pasa algo a Brasil, México, y obviamente nos repercute a nosotros, bueno, ahí el Banco Central antes era una especie de amortiguador, ¿viste? Porque podía salir, intervenir en el mercado, hacer una serie de operaciones desde el punto de vista monetario y financiero y sostener el valor de nuestra moneda. Si vos no le permitís eso, un poco como que lo atás de pies y manos, ¿no? Claro. O una sequía. Si hay una sequía, bueno, ¿qué hacemos con los dólares que tenemos ahí guardados? No los podemos usar. O un vencimiento del Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? Tenemos que pagar una deuda y antes decíamos, bueno,
pidámosle prestado al Banco Central y nos financiamos con eso y pagamos al Fondo Monetario. Es decir, era una herramienta un poco de financiación también, ¿no? Con esto nos atamos un poco de pies y manos. Clarísimo. Sí, clarísimo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora esto esto es un proyecto que presenta el Ejecutivo, ahora tiene que decidirlo las cámaras, ¿no? Exacto, ahora va a diputados y a senadores y, bueno, saldrá el proyecto como está, tal cual lo envía el Ejecutivo, seguramente le harán alguna modificación en ambas cámaras, ¿no? Sí, exacto. Clarísimo. Fernando, muy claro como siempre, te agradecemos estos minutos. Un abrazo, que estén bien. Otro. Hasta luego. Adiós. Fernando Spoliansky, contador, economista, obviamente, brindándonos algunos detalles de la lectura que ha hecho de los anuncios que hizo Milei, esos 20 minutos por cadena nacional. Exactamente. Bueno, está teniendo mucha repercusión la nota que hicimos de Villa Langostura. Están llegando mensajes por todos lados de Villa Langostura. Bueno, obviamente... Mensajes fuertes, con denuncias fuertes están llegando. Obviamente que lo filtramos, pero están llegando muchos mensajes. Tanto al chat como a WhatsApp. Agradecemos a toda la gente que se ha enganchado y ha brindado obviamente su opinión de los temas que tocamos aquí en el programa. Última tanda, ya venimos. 2 horas con toda la información. Todo lo que necesitas saber.